la Nueva Izquierda y las organizaciones guerrilleras. En los años 60 y 70 se destaca más por sus transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas. En el caso de la Argentina, miles de jóvenes obreros y de clase media, mujeres y varones, intentaron cambiar la sociedad, alentados por la Revolución Cubana, las revueltas estudiantiles en México o la lucha de los campesinos vietnamitas contra la invasión norteamericana. Pero el autoritarismo recurrente del sistema político argentino y el cierre de los canales de participación institucional también hizo que los jóvenes tengan deseo de luchar por su libertad y esos cambios. Esta generación protagonizó un proceso de erradicación política, en la que pusieron en práctica nuevos modos de organización y de hacer política que formaron parte de lo que se llama Nueva Izquierda, para diferenciar de los anteriores partidos de la izquierda tradicionales. Los jóvenes lo criticaban por el rechazo que había profetizado hacia el peronismo y por la tolerancia que había mostrado ante los golpes de Estado y los gobiernos dictatoriales sucedidos desde 1955. Dispuestos a revivir este pasado, construyeron nuevas organizaciones y partidos políticos que muchas veces incluyeron la lucha armada, es decir, guerrilleras, tanto para retirar a un gobierno que continuamente aplicaba la represión violenta para llevar a cabo el cambio social y la constitución del socialismo. Aproximadamente unas 20 guerrilleras fueron organizadas, de las cuales 5 lograron expandirse por todo el país. Fueron la FAP, Fuerza Armada Peronista, la FARC, Fuerza de Armada Revolucionaria, los Monteros, la FAL, la Fuerza Armada de Liberación, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT-ERP. La FAP fue organizada en 1967 por un grupo de jóvenes que habían formado parte de la resistencia peronista. Originalmente su base estaba en Tucumán y su primera acción de descendencia pública fue en septiembre de 1968, aunque fue frustrado por las Fuerzas Armadas, que detuvieron a la mayoría de sus integrantes. Pero en 1970 volvieron a cobrar el escenario público con acciones tales como el robo de armamento de cuarteles militares y comisarias. La FAL, por su parte, fue creada en 1968 a partir de un grupo de jóvenes que habían sido militados en el Partido Comunista y en el Partido Comunista Revolucionario, una excepción del primero ocurrió en 1967. La FARC, la organización hacia 1970, su identidad política resultaba de una mezcla entre la adhesión al marxismo y el peronismo. Su primera acción armada fue la toma del pueblo de Garín, un pueblo en la provincia de Buenos Aires. En 1973, una parte de esta organización ingresó a Monteros. Los Monteros surgieron en 1970. Su primera acción armada fue el secuestro y posterior fusilamiento de Pedro Eugenio Arnul, uno de los protagonistas del golpe de Estado de 1955 y responsable de los fusilamientos del general Valle y de otros militares que se habían sublevado a favor del retorno de Perón. Con los años y con el liderazgo de Mario Firmacho, Juan Manuel Abel Medina y Norma Ro, los Montaneros, junto a la PRT-ERP, se convertirían en una de las organizaciones guerrilleras más importantes de la Argentina. El PRT era un partido de orientación marxista confundado en 1965. En 1970, con el objetivo de tomar el poder para lograr la instauración del socialismo, el PRT creó una organización armada, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era RP. Al igual que otras organizaciones guerrilleras, el PRT tenía diversos frentes de masa
espacio para la militación legal. Publicación y periodo. Su principal diferencia fue Mario Roberto Sud, detenido, desaparecido el 19 de abril de 1975.